Capítulo 7. El primer trimestre de mi vida en Lowood me pareció tan largo como una edad del mundo, y no precisamente la edad de oro. Hube de esforzarme en vencer infinitas dificultades, en adaptarme a nuevas reglas de vida y en aplicarme a tareas que no había hecho nunca. El sentimiento de depresión moral que todo ello me causaba era mucho peor que las torturas físicas que me producía, y no, en verdad, porque éstas fueran pocas. Durante enero, febrero y parte de marzo, las nieves y los caminos impracticables nos confinaron entre los muros del jardín, que no traspasábamos más que para ir a la iglesia. Cada día pasábamos una hora al aire libre. Nuestras ropas eran insuficientes para defendernos del riguroso frío. No poseíamos botas y la nieve penetraba en nuestros zapatos y se derretía dentro de ellos. No usábamos guantes y teníamos las manos y los pies llenos de sabañones. Mis pies inflamados me hacían sufrir indeciblemente, en especial por las noches, cuando entraban en calor, y por las mañanas al volver a calzarme. La comida que nos daban era insuficiente a todas luces para nuestro apetito de niñas en pleno crecimiento. Las raciones parecían a propósito para un desganado convaleciente. De esto resultaba un abuso, y era que las mayores, en cuanto tenían oportunidad, procuraban saciar su hambre arrancando con amenaza su ración a las pequeñas. Más de una vez, después de haber tenido que distribuir el pan moreno que nos daban a las 5, entre dos mayores que me lo exigían, tuve que ceder a una tercera la mitad de mi taza de café, y beberme el resto acompañado de las lágrimas silenciosas que el hambre y la imposibilidad de oponerme arrancaban a mis ojos. Durante el invierno, los días más terribles de todos eran los domingos. Teníamos que recorrer 2 millas hasta la iglesia de Broekle Bridge, en la que oficiaba nuestro director. Llegábamos heladas, entrábamos en el templo más helado aún y permanecíamos, paralizadas de frío, mientras duraban los oficios religiosos. Como el colegio estaba demasiado lejos para ir a comer y regresar, se nos distribuía, en el intervalo entre los oficios de la mañana y la tarde, una ración de pan y carne fría en la misma mezquina cantidad habitual de las comidas de los días laborables. Después de los oficios de la tarde, tornábamos al colegio por un empinado camino barrido por los helados vientos que venían de las montañas del norte, y tan fríos, que casi nos arrancaban la piel de la cara. Recuerdo a Miss Temple caminando con rapidez a lo largo de nuestras abatidas filas, envuelta en su capa a rayas que el viento hacía ondear, animándonos, dándonos ejemplo, excitándonos a seguir adelante, como esforzados soldados, según decía. Las otras pobres profesoras tenían bastante con animarse a sí mismas y no les quedaban energías para pensar en animar al prójimo. Qué agradable, al regresar, hubiera sido sentarse al lado del fuego. Pero esto a las pequeñas les estaba vedado. Cada una de las chimeneas era inmediatamente rodeada por una doble hilera de muchachas mayores y las pequeñas habían de limitarse a intentar caldear sus ateridas manos metiéndolas bajo los delantales. A la hora del té nos daban doble ración de pan y un poco de manteca. Era el extraordinario del domingo. Yo lograba, generalmente, reservarme la mitad de ello, el resto, invariablemente, tenía que repartirlo con las mayores. La tarde del domingo se empleaba en repetir de memoria el catecismo y los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Además, habíamos de escuchar un largo sermón leído por Miss Miller. En el curso de estas tareas, algunas de las niñas menores se dormían y eran castigadas a permanecer en pie en el centro del salón hasta que concluía la lectura. Mr. Bracklehurst no apareció por la escuela durante la mayor parte del mes en cuyo curso llegué al establecimiento.
Sin duda continuaba con su amigo el arcediano. Su ausencia fue un alivio para mí. Sobra decir que tenía motivos para temer su llegada. Pero esta, al fin, se produjo. Una tarde, llevaba entonces 3 semanas en Lowood, mientras me hallaba absorta en resolver en mi pizarra una larga cuenta, mis ojos, dirigidos al azar sobre una ventana, descubrieron a través de ella una figura que pasaba por el jardín en aquel instante. Casi instintivamente le reconocí y cuando, minutos después, las profesoras y alumnas se levantaron en masa, ya sabía yo que quien entraba a largas zancadas en el salón era el que en Gatesead me pareciera una columna negra y me causara tan desastrosa impresión, Mr. Bracklehurst, en persona, vestido con un sobretodo botonado hasta el cuello. Se me figuró más alto, estrecho y rígido que nunca. Yo tenía, ya lo dije, mis motivos para temer su presencia, la promesa que hiciera a mi tía de poner a Miss Temple y a las maestras en autos de mis perversas inclinaciones. Se dirigió a Miss Temple y le habló. No me cabía duda de que estaba poniéndole en antecedentes de mi maldad y no separaba de ellos mis ojos ansiosos. Sin embargo, lo primero que oí desde el sitio en que estaba sentada disipó, de momento, mis aprensiones. Diga usted a Miss Smith que no he hecho la nota de las agujas que he comprado, pero que debe llevar la relación y tener en cuenta que solo conviene entregar una a cada discípula. Si se les dieran más, tendrían menos cuidado y las perderían. Hay que preocuparse también del repaso de medias. La última vez que estuve aquí vi, tendidas, muchas que estaban llenas de agujeros. Se seguirán sus órdenes, señor, dijo Miss Temple. La lavandera me ha informado, siguió él, de que algunas de las niñas se mudan de camisa 2 veces a la semana. Las reglas limitan las mudas a una semanal. Lo explicaré, señor. Agnes y Catherine Johnstone fueron invitadas a tomar el té con algunos amigos en Loughton el jueves pasado. Por tratarse de eso, les permití ponerse camisas limpias. Bien, por una vez puede pasar, pero procure que el caso no se repita a menudo. Hay otra cosa que me ha sorprendido. Al hacer cuentas con el ama de llaves, he visto que se había servido una ración extraordinaria de pan y queso durante la quincena pasada. ¿Cómo es eso? He mirado las disposiciones sobre extraordinarios y no he visto que se mencione para nada una ración suplementaria de tal clase. ¿Quién ha introducido semejante innovación? ¿Y con qué derecho? Yo soy la responsable, señor, dijo Miss Temple. El pan y el queso se sirvieron un día en que el desayuno estaba tan mal preparado que ninguna alumna lo pudo comer. No me atreví a hacerlas esperar sin alimento hasta la hora de la comida. Escúcheme un instante, señorita. Usted sabe que mi plan educativo respecto a estas niñas consiste en no acostumbrarlas a hábitos de blandura y lujo, sino al contrario, en hacerlas sufridas y pacientes. Si acontece algún pequeño incidente en la preparación de las comidas, no ha de suplirse con algo más delicado, lo cual tendería a relajar los principios de esta institución, sino que el hecho debe servir para edificación espiritual de las alumnas, fortificando sus ánimos mediante esa prueba pasajera. En ocasiones así, no estará de más una adecuada exhortación de las profesoras acerca de los sufrimientos de los primitivos cristianos y alguna alusión a las palabras del Señor cuando pidió a sus discípulos que tomasen su cruz y le siguiesen. Es preciso recordar a las pupilas que el hombre no vive solo de pan y citarles algunas de las divinas palabras, bienaventurado el que sufra por mi amor, u otras. Sin duda, señorita, cuando daba usted a las muchachas el queso y el pan en lugar del potaje quemado,
atendía al bienestar de sus viles cuerpos, pero ¿no piensa usted que contribuía a la perdición de sus almas? Mr. Bracklehurst calló, como abrumado por la emoción que le producían sus palabras. A medida que hablaba Mr. Bracklehurst, Miss Temple parecía ir convirtiéndose gradualmente en una estatua de mármol y su boca y sus ojos, contraídos en una expresión severa, se apartaban de él. Mr. Bracklehurst se dirigió a la chimenea, se paró junto a ella con las manos a la espalda y dirigió a toda la escuela una mirada majestuosa. De pronto, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Dijérase que iban a salirse de sus órbitas. Volviéndose a la inspectora, dijo, con acento menos sereno que el acostumbrado: ¿Qué es eso, Miss Temple? ¿Quién es aquella muchacha del pelo rizado? Sí, todo rizado, aquella del pelo rojo. Y su mano se extendió, señalando al objeto de sus iras. Es Julia Severn, señor, repuso, con calma, Miss Temple. ¿Con qué Julia Severn? ¿Y por qué ha de llevar el cabello rizado? Ni ella ni ninguna. ¿Cómo osa seguir tan descaradamente las costumbres mundanas, rizándose los cabellos? En una institución evangélica y benéfica como esta. Julia tiene el rizado natural, repuso Miss Temple, con más calma aún. Pero nosotros no tenemos por qué estar conformes con la naturaleza. Quiero que estas niñas sean niñas de Dios y nada más. Esas vanidades no pueden admitirse. Vuelvo a repetir que deseo que los peinados sean lisos y sencillos. Nada de pelo abundante. Señorita, los cabellos de esa muchacha van a ser cortados al rape. Mañana enviaré un peluquero. Veo que hay muchas que tienen el cabello demasiado largo. No, eso no. Vamos a ver, mande a toda la primera clase que se ponga de cara a la pared. Miss Temple se pasó el pañuelo por los labios como para disimular una sonrisa y dio la orden. Volviendo un poco la cabeza, pude percibir las muecas y miradas con que las muchachas comentaban aquella maniobra. Fue una lástima que Mr. Bracklehurst no pudiese verlas también. Después de examinar durante 5 minutos las nucas de las alumnas, Mr. Bracklehurst pronunció su sentencia. Es preciso cortar el pelo a todas estas. Miss Temple pareció a punto de protestar. Señorita, prosiguió él, yo sirvo a un señor cuyo reino no es de este mundo. Conviene mortificar a estas muchachas para que aprendan a dominar las vanidades de la carne. Sus cabellos deben, pues, ser cortados. Pensemos en el tiempo que pierden componiéndose y... La entrada de otras visitantes, 3 mujeres, interrumpió al director. Fue una lástima que no oyeran el discurso de Mr. Bracklehurst, porque iban espléndidamente ataviadas de terciopelo, seda, pieles y otras vanidades. Las 2 más jóvenes, lindas muchachas de 16 y 17 años, llevaban magníficos sombreros de castor gris, muy de moda entonces, adornados con plumas de avestruz, y de sus sienes pendían innúmeros tirabuzones cuidadosamente rizados. La señora de más edad vestía un costoso chal de terciopelo forrado de armiño y llevaba un postizo de tirabuzones rizados, a la francesa. Las visitantes, Lady y Mrs. Bracklehurst, fueron deferentemente acogidas por Miss Temple y acomodadas en asientos de honor. Debían de haber venido en coche con su reverendo esposo y padre y, al parecer, habían procedido a examinar los cuartos de arriba, mientras él se dedicaba a verificar las cuentas del ama de llaves y la lavandera. Dirigieron varias observaciones y reproches a Miss Smith,
encargada de la ropa blanca y de la limpieza de los dormitorios. Pero yo no pude oírlas, porque otros temas requerían mi atención más inmediata. Mientras Mr. Bracklehurst daba instrucciones a Miss Temple, yo no había descuidado lo concerniente a mi seguridad personal, seguridad solo garantizable si me ponía a salvo de miradas ajenas. Para ello procuré sentarme en la última fila de la clase y, fingiendo estar absorta en mis cuentas, coloqué la pizarra de modo que ocultase mi rostro. Pero no había contado con lo imprevisto. La traidora pizarra se me deslizó, no sé cómo, de entre las manos y cayó al suelo con ominoso ruido. Todas las miradas se concentraron en mí. Mientras me inclinaba para recoger los 2 fragmentos en que se había convertido la pizarra, reuní todas mis fuerzas y me preparé para lo peor. ¡Qué niña tan descuidada!, dijo Mr. Bracklehurst, y, enseguida, añadió, ya veo que es la alumna nueva. Tengo que decir 2 palabras respecto a ella. Manden venir aquí a esa niña, agregó, tras un silencio que me pareció interminable. Yo estaba tan paralizada, que por mí sola no hubiera podido moverme, pero 2 muchachas mayores que se sentaban a mi lado me obligaron a levantarme para comparecer ante el terrible juez. Al pasar junto a Miss Temple la oí cuchichear. No tengas miedo, Jane. Has roto la pizarra por casualidad. No te castigarán. Pero aquellas palabras no me tranquilizaron. Dentro de un minuto, todas me tendrán por una despreciable hipócrita, pensaba yo. Y un impulso de ira contra Lady Reed, Mr. Bracklehurst y demás enemigos míos se levantaba en mi corazón. Yo no era Ellen Burns. Póngala en ese asiento, dijo Bracklehurst señalando uno muy alto del que acababa de levantarse una instructora. Me colocó allí no sé quién, yo no estaba para reparar en detalles. Solo noté que mi cara estaba a la altura de la nariz de Mr. Bracklehurst, que él estaba a una yarda de distancia de mí y que detrás se agrupaba un torbellino de sedas, terciopelos, pelos y plumas de animales exóticos. Mr. Bracklehurst se volvió a su familia. ¿Veis?, dijo, ¿ven ustedes, Miss Temple, profesoras y alumnas, esta niña? Era evidente que sí, porque yo sentía fijas en mí todas las miradas. Ya ven ustedes lo pequeña que es y también que tiene la apariencia de una niña como otra cualquiera. Dios, en su bondad, le ha dado el aspecto de todos nosotros, sin que signo alguno exterior delate su verdadero carácter. ¿Quién pensaría que el enemigo tiene en ella un servidor celoso? Sin embargo, siento decirlo, es así. Siguió la pausa. Comprendí que el Rubicón había sido pasado y que era preciso sostenerse firme ante la adversidad. Queridas niñas, siguió él, lamentable es tener que manifestar que esta muchacha es una pequeña réproba. Pónganse en guardia contra ella y, de ser necesario, eludan su compañía, elimínenla de sus juegos, rehúyan su conversación. Ustedes, señoras profesoras, vigílenla, pesen bien sus palabras, observen lo que hace, castiguen su cuerpo para salvar su alma, si tal salvación es posible. Porque la lengua se me estremece al declararlo, esta muchacha, tan pequeña, es peor que uno de esos niños nacidos en tierras paganas que oran a Brahma y se arrodillan ante los ídolos, porque es una embustera. Siguió una pausa de 10 minutos. Las 3 Bracklehurst sacaron sus pañuelos y se los aplicaron a los ojos, mientras cuchicheaban. ¡Qué horror! Mr. Bracklehurst concluyó. Lo he sabido por su bienhechora,
por la caritativa y compasiva mujer que recogió a esta niña cuando quedó huérfana, educándola como a sus propios hijos, y cuya generosidad y bondad han sido tan mal pagadas por esta ingrata muchacha, que dicha señora tuvo que separarla de sus hijos, a fin de que con su corrupción no contaminase la pureza de aquellas inocentes criaturas. Ha venido aquí como los antiguos judíos al Betesda, para purificarse. Señora inspectora, señoras profesoras, no dejen que las aguas purificadoras se encenaguen con la presencia de esta niña. Tras esta sublime conclusión, Mr. Bracklehurst se abrochó el botón más alto de su abrigo, murmuró no sé qué a las mujeres de su familia, que se levantaron, habló a Miss Temple, y todas las personas mayores salieron de la habitación. Mi juez se volvió en la puerta y decretó: déjenla sentada en ese asiento media hora más y no la permitan hablar en todo lo que queda de día. Así, yo, que había asegurado que no soportaría la afrenta de permanecer en pie en el centro del salón, hube de estar expuesta a la general irrisión en un pedestal de ignominia. No hay palabras para definir mis sentimientos, me faltaba el aliento y se me oprimía el corazón. Y entonces una muchacha se acercó a mí y me miró. ¡Qué extraordinaria luz había en sus ojos! ¡Qué cambio tan profundo inspiró en mis sentimientos! Fue como si una víctima inocente recibiese en la hora suprema el aliento de un mártir heroico. Dominé mis nervios, alcé la cabeza y adopté en mi asiento una firme actitud. Ellen Burns, era ella, fue llamada a su sitio por una observación referente a la labor. Pero al volverse, me sonrió. ¡Oh, qué sonrisa! Al recordarla hoy, comprendo que era la muestra de una inteligencia delicada, de un auténtico valor, más entonces su rostro, sus facciones, sus brillantes ojos grises, me parecieron los de un ángel. Y, sin embargo, no hacía una hora que Miss Scatcherd había castigado a Ellen a pasar el día a pan y agua porque al copiar un ejercicio, echó un borrón. Así es la naturaleza humana, los ojos de Miss Scatcherd, atentos a aquellos mínimos defectos, eran incapaces de percibir el esplendor de las buenas cualidades de la pobre Ellen. Capítulo 8. El fin de la media hora coincidió con las 5 de la tarde. Todas se fueron al refectorio. Yo me retiré a un rincón oscuro de la sala y me senté en el suelo. Los ánimos que artificialmente recibiera empezaban a desaparecer y la reacción sobrevenía. Rompí en lágrimas. Ellen no estaba ya a mi lado y nada me confortaba. Abandonada a mí misma, mis lágrimas fluían a torrentes. Yo había procurado portarme bien en Lowood. Conseguí amigas, gané el afecto y el aprecio de todos. Mis progresos habían sido muchos. Aquella misma mañana Miss Miller me otorgó el primer lugar en la clase. Miss Temple sonrió con aprobación y me ofreció que, si continuaba así 2 meses más, se me enseñaría francés y dibujo. Las condiscípulas me estimaban, las de mi edad me trataban como una más y ninguna me ofendía. Y he aquí que, en tal momento, se me hundía y se me humillaba. ¿Cómo podría levantarme de nuevo? De ningún modo, pensaba yo. Y deseé ardientemente la muerte. Cuando estaba expresando este deseo con desgarrador acento, apareció Ellen Burns. Me traía pan y café. Anda, come, me dijo. Pero todo era inútil. Yo no podía reprimir mis sollozos ni mi agitación. Ellen me miraba, seguramente con sorpresa. Se sentó junto a mí en el suelo, rodeó con sus brazos sus rodillas y permaneció en aquella actitud,
silenciosa como una estatua india. Yo fui la primera en hablar. Ellen, ¿por qué te acercas a una niña a quien todo el mundo considera una embustera? ¿Todo el mundo, Shane? Aquí no hay más que 80 personas y en el mundo hay muchos cientos de millones. Sí, pero ¿qué me importan esos millones? Me importan las 80 personas que conozco, y esas se burlan de mí. Te equivocas, Shane. Seguramente ni una de las de la escuela se burla de ti ni te desprecia, y estoy segura de que muchas te compadecen. ¿Cómo van a compadecerme después de lo que ha dicho Mr. Bracklehurst? Mr. Bracklehurst no tiene aquí muchas simpatías, ¿comprendes? Las profesoras y las chicas puede que te miren con cierta frialdad un día o dos, pero si sigues portándote bien, la simpatía que todas tienen por ti se expresará, y más que antes. Además, Shane. Y se interrumpió. ¿Qué, Ellen? Pregunté, poniendo mi mano entre las suyas. Ella me acarició los dedos, como para calentármelos, y prosiguió. Aunque todo el mundo te odiase, mientras tu conciencia estuviese tranquila, nunca, créelo, te faltarían amigos. Mi conciencia está tranquila, pero si los demás no me quieren, vale más morir que vivir. No quiero vivir sola y despreciada, Ellen. Tú das demasiada importancia al aprecio de los demás, Shane. Eres demasiado vehemente, demasiado impulsiva. Piensa que Dios no te ha creado solo a ti y a otras criaturas humanas, tan débiles como tú. Además de esta tierra y además de la raza humana, hay un reino invisible poblado por otros seres, y ese mundo nos rodea por todas partes. Esos seres nos vigilan, están encargados de custodiarnos. Y si se nos trata mal, si se nos tortura, los ángeles lo ven, reconocen nuestra inocencia, porque yo sé que tú eres inocente, lo leo en tus ojos, y Dios, cuando nuestra alma deje nuestro cuerpo, nos dará recompensa merecida. Así que, ¿a qué preocuparte tanto de la vida, si pasa tan pronto y luego nos espera la gloria? Yo callé. Ellen me había tranquilizado, pero en la calma que me infundía había algo de inexpresable tristeza. Sin saber por qué, mientras ella hablaba, yo sentía una vaga angustia, y cuando, al concluir, tosió con tos seca, olvidé mis propios sufrimientos para pensar en los de mi amiga. Apoyé la cabeza en los hombros de Ellen y la abracé por el talle. Ella me atrajo hacia sí y las dos permanecimos silenciosas. Ya llevábamos largo rato de aquel modo cuando sentimos entrar a otra persona. El viento había barrido las nubes del cielo y a la luz de la luna que entraba por la ventana reconocimos en la recién llegada a Miss Temple. Venía a buscarte, Shane, dijo. Acompáñame a mi cuarto. Puesto que Ellen está contigo, que venga también. Seguimos a la inspectora a través de los laberínticos pasillos del edificio, ascendimos una escalera y llegamos a su cuarto. Un buen fuego ardía en él. Miss Temple mandó sentarse a Ellen en una butaca baja, junto a la chimenea. Ella se sentó en otra y me hizo ir a su lado. ¿Qué? Dijo, mirándome a la cara. ¿Se te ha pasado ya el disgusto? Yo creo que no se me pasará nunca. ¿Por qué? Porque me han acusado injustamente y porque creo que usted y todas van a despreciarme desde ahora. Nosotras te consideraremos siempre como te merezcas, pequeña. Sigue siendo una niña buena y te querré lo mismo. ¿Soy buena, señorita? Si lo eres, repuso, abrazándome. Y ahora dime,
¿Quién es esa que Mr. Bracklehurst llama tu bienhechora? Lady Reed, la viuda de mi tío. Mi tío murió y me dejó a cargo de ella. Así que no te recogió ella de por sí. No. Yo he oído siempre a las criadas que mi tío la hizo prometer, antes de morir, que me tendría siempre a su lado. Bueno, Jane, ya sabes, y si no lo sabes yo te lo digo, que cuando se acusa a un criminal se le deja defenderse. Puesto que te han acusado injustamente, defiéndete lo mejor que puedas. Dime, pues, toda la verdad, pero sin añadir ni exagerar nada. Pensé que convenía hablar con moderación y con orden y, después de concentrarme para organizar un relato coherente, expliqué toda la historia de mi triste niñez. Estaba tan fatigada y además tan influida por los consejos de Ellen, que acerté a exponer las cosas con mucho menos apasionamiento y más orden que de ordinario, y comprendí que Miss Temple me creía. En el curso de la historia mencioné a Mr. Lloyd y no omití lo sucedido en el cuarto rojo, porque me era imposible olvidar el sentimiento de dolor y agonía que me acometió cuando, tras mi angustiosa súplica, mi tía ordenó de nuevo que me recluyesen en aquel sombrío y oscuro aposento. Al terminar mi relato, Miss Temple me miró durante unos minutos en silencio, y luego dijo: Conozco algo a Mr. Lloyd, le escribiré, si lo que él me diga está de acuerdo con lo que me has contado, se hará saber públicamente que tienes razón. Yo, por mi parte, te doy la razón desde ahora, Jane. Me besó y me retuvo a su lado. Mientras yo me entregaba al infantil placer de contemplar su rostro, sus cabellos rizados, su blanca frente y sus oscuros ojos, Miss Temple se dirigió a Ellen Burns. ¿Cómo te encuentras, Ellen? ¿Has tosido mucho hoy? No mucho, señorita. ¿Te sigue doliendo el pecho? Me duele algo menos. Miss Temple se levantó, cogió la mano de Ellen y le tomó el pulso. Volvió a su asiento y la oí suspirar apagadamente. Durante algunos minutos permaneció pensativa. Al fin dijo, tocando la campanilla: Vaya, hoy sois mis invitadas y debo trataros como a tales. Agregó, dirigiéndose ya a la criada. Bárbara, aún no he tomado el té. Tráigalo y ponga tazas también para estas señoritas. Trajeron el servicio. Qué bonitos me parecieron el juego de China, la tetera, el conjunto del servicio colocado en una mesita junto al fuego. Qué bien olían la bebida y las tostadas. No sin pena observé que de estas había pocas. Me sentía desmayada de apetito. Miss Temple lo comprendió. Bárbara, dijo, no puede traer más pan y manteca. Es poco para 3. Bárbara se fue y volvió enseguida. Señorita, Lady Arden dice que es la cantidad de costumbre. Lady Arden era el ama de llaves, una mujer cuyo corazón, como el de Mr. Bracklehurst, estaba compuesto por una aleación, a partes iguales, de hierro y pedernal. Vaya, que se le va a hacer, Bárbara, contestó Miss Temple. Y agregó sonriendo, afortunadamente, por esta vez puedo suplir yo misma las deficiencias. Hizo acercarse a Ellen a la mesa, nos sirvió té y un apetitoso aunque minúsculo trozo de pan con manteca, y luego, levantándose, sacó de un cajón un pastel grande. Las tostadas son tan pequeñas, dijo, que tendremos que tomar también algo de esto. Y cortó el pastel en gruesas rebanadas. A nosotras todo aquello nos sabía a néctar y ambrosía. Pero quizá lo más agradable de todo,
incluso más que aquellos delicados bocados con que se satisfacían nuestros hambrientos estómagos, era la sonrisa con que nuestra anfitriona nos ofrecía sus obsequios. Terminado el té, la inspectora nos hizo sentar una a cada lado de su butaca y entabló una conversación con Ellen. Miss Temple mostraba en todo su aspecto una sorprendente serenidad, hablaba con un lenguaje grave y propio, y producía en todos los sentidos una impresión de agrado y simpatía en los que la veían y la escuchaban. Pero de quien yo estaba más maravillada era de Ellen. La merienda, el alegre fuego, la amabilidad de la profesora habían despertado todas sus facultades. Sus mejillas se cubrieron de color rosado. Nunca hasta entonces las viera yo sino pálidas y exangües. El líquido brillo de sus ojos les daba una belleza mayor aún que la de los de Miss Temple, una belleza que no consistía en el color, ni en la longitud de las pestañas, ni en el dibujo perfecto de las cejas, sino en su animación, en su irradiación admirables. Su alma estaba en sus labios, y su lenguaje fluía cual un manantial cuyo origen yo no podía comprender. ¿Cómo una muchacha de 14 años ocultaba dentro de sí tales torrentes de férvida elocuencia? En aquella memorable velada, me parecía que el espíritu de Ellen vivía con la intensidad de quien prefiere concentrar sus sensaciones en un término breve antes que arrastrarlas, apagadas, a lo largo de muchos años anodinos. Hablaban de cosas que yo no había oído nunca, de naciones y tiempos pasados, de lejanas regiones, de secretos de la naturaleza descubiertos o adivinados, de libros. ¿Cuánto habían leído las dos? ¿Cuántos conocimientos poseían? Los nombres franceses y los autores franceses parecían serles familiares. Pero cuando mi admiración llegó al colmo fue cuando Ellen, por indicación de Miss Temple, alcanzó un tomo de Virgilio y comenzó a traducir del latín. Apenas había terminado una página, sonó la campana anunciando la hora de recogerse. No cabía dilación posible, Miss Temple nos abrazó a las dos diciéndonos, mientras nos estrechaba contra su corazón: Dios os bendiga, niñas mías. A Ellen la tuvo abrazada un poco más que a mí, se separó de ella con mayor disgusto y sus ojos la siguieron hasta la puerta. La oí suspirar otra vez con tristeza y la vi enjugarse una lágrima. Al entrar en el dormitorio escuchamos la voz de Miss Scatcherd. Estaba inspeccionando los cajones y acababa de examinar el de Ellen, quien fue recibida con una áspera reprensión. «Es cierto que mis cosas están en un desorden espantoso», me dijo Ellen en voz baja. Iba a arreglarlas, pero me olvidé. A la mañana siguiente, Miss Scatcherd escribió en gruesos caracteres sobre un trozo de cartón la palabra «descuidada» y colgó el cartón, a guisa de castigo, en la frente despejada, inteligente y serena de mi amiga. Ella soportó aquel cartel de ignominia hasta la noche, pacientemente, con resignación, considerándolo un justo castigo de su negligencia. En cuanto la profesora salió de la sala, corrí hacia Ellen, le quité el cartel y lo arrojé al fuego. La furia que mi amiga era incapaz de sentir, había abrazado mi pecho durante todo aquel día y grandes y continuas lágrimas habían corrido por mis mejillas constantemente. El espectáculo de su triste sumisión me angustiaba el alma. La semana siguiente a estos sucesos, Miss Temple recibió la contestación de Mr. Lloyd. Este corroboraba cuanto yo había afirmado. Miss Temple convocó a toda la escuela y manifestó que, habiendo indagado sobre la verdad de las imputaciones que se hicieran contra Jane Eyre, tenía la satisfacción de manifestar que los cargos no respondían a la realidad y que yo quedaba limpia de toda tacha.
Las profesoras me dieron la mano y me besaron y un murmullo de satisfacción corrió a lo largo de las filas de mis compañeras. Aliviada de aquel ominoso peso, renové desde entonces mi tarea con ardor, resuelta a abrirme camino a través de todas las dificultades. Mis esfuerzos obtuvieron el resultado apetecido, mi memoria, no mala, se ejercitó con la práctica y ésta agudizó mis facultades. Pocas semanas después fui promovida a la clase superior a la mía y antes de 2 meses comencé a estudiar francés y dibujo. Aprendí las conjugaciones del verbo ser el mismo día en que dibujé mi primera casita, cuyos muros, desde luego, emulaban, por lo derecho, los de la torre inclinada de Pisa. Aquella noche, al acostarme, no pensaba, como de costumbre, en una cena de patatas asadas calientes o de leche fresca y pan blanco, lo que constituía mi distracción habitual. En vez de ello, me parecía ver en la oscuridad una serie de ideales dibujos salidos de mi lápiz, casas y árboles pintados a mi gusto, rocas, ruinas pintorescas, vacuitas, mariposas volando sobre purpúreas rosas, pajaritos picoteando cerezas, nidos de avecitas llenos de huevos como perlas y rodeado de festones de yedra. Por otro lado, examinaba con incredulidad la posibilidad de llegar a traducir por mí misma cierto librito de cuentos franceses que Madame Pierrot me había mostrado aquel día. Pero antes de que este grave problema se solventase mentalmente a mi satisfacción, caí en un dulce sueño. Ya dijo Salomón, más vale comer yerbas en compañía de quienes os aman, que buena carne de buey con quien os odia. Yo no hubiera cambiado Lowood, con todas sus privaciones, por la Tesiad, con todas sus magnificencias. Capítulo 9. Por otro lado, las privaciones o, mejor, las asperezas de Lowood iban disminuyendo. Se acercaba la primavera, las escarchas del invierno habían cesado, sus nieves se habían derretido y sus helados vientos se templaban. Mis martirizados pies, acerados por el agudo cierzo de febrero, mejoraban con el suave aliento de abril. Las mañanas y las noches ya no eran de aquel frío polar que hacía helar la sangre en nuestras venas. Ya podíamos jugar en el jardín, al aire libre, durante la hora de recreo. Empezaban a asomar los primeros brotes de flor, azafraneros, trinitarias y campánulas blancas. Las tardes de los jueves se consideraban festivas. Dábamos durante ella largos paseos y podíamos ver florecitas más bellas aún en el borde de los caminos. A abril sucedió mayo, un mayo luminoso, sereno. Los días eran de sol y de cielo azul y soplaban suaves brisas del sur y el oeste. La vegetación crecía lujuriante. El jardín de Lowood estaba verde, florecía por doquier. Olmos, fresnos y robles, antes secos, estaban ya cubiertos de hojas. Brotaban, espléndidas, infinitas plantas silvestres. 1000 variedades de musgo cubrían el suelo. Más allá de las tapias del jardín se elevaban, frondosas, las colinas a la sazón deslumbrantes de verdor, dominando el recinto del colegio. Pero si el lugar tenía ahora un encantador aspecto, sus condiciones sanitarias no eran tan encantadoras. El profundo bosque en que Lowood estaba situado era, con sus aguas estancadas y su humedad, un foco de infecciones. Cuando empezó la primavera, el tifus penetró en los dormitorios y en los cuartos de estudio donde nos apiñábamos, y, en mayo, el colegio estaba convertido en un hospital. La casi extenuación física originada por la escasez de alimentos, los fríos sufridos, el descuido, la escasa higiene, habían predispuesto a todas a la infección y 50 de las 80 alumnas tuvieron que guardar cama. Las clases se suspendieron, la disciplina se relajó.
Las pocas que no enfermamos gozábamos de libertad casi ilimitada. Los médicos habían prescrito ejercicio al aire libre para conservar la salud, y aún sin tal prescripción hubiéramos estado en libertad por falta de personal suficiente para vigilarnos. Miss Temple pasaba el día en el dormitorio de las enfermas y solo lo abandonaba por la noche para descansar algunas horas. Las profesoras estaban ocupadas con los preparativos de la marcha de las afortunadas muchachas que tenían parientes que podían sacarlas de allí para evitar el contagio. Muchas, casi todas, solo salieron del colegio para ir a morir a sus casas. Otras fallecieron en Lowood y fueron enterradas rápidamente y sin aparato. La naturaleza de la epidemia no consentía dilaciones. Mientras la desgracia se había convertido en huésped permanente de Lowood y la muerte en su frecuente visitante, mientras entre sus muros todo era sombrío y terrible, mientras los cuartos y los pasillos cedían a hospital, y drogas y medicamentos luchaban en vano contra la oleada de mortalidad, Mayo, fuera, brillaba más bellamente que nunca en las colinas y en los bosques que nos rodeaban. Crecían en el jardín las plantas de malva altas como árboles, se abrían las lilas, rosas y tulipanes estaban en capullo y se multiplicaban las margaritas. Pero toda aquella riqueza de color y perfume no aliviaba la suerte de las pupilas de Lowood, solo servía para engalanar las tapas de sus ataúdes. Yo y las demás que no estábamos enfermas gozábamos a nuestro placer de las bellezas que nos rodeaban. Nos dejaban correr por el bosque, como gitanillas, de la mañana a la noche, y vivíamos como queríamos. También en los demás aspectos estábamos ciertamente mucho mejor. Mr. Brocklehurst y su familia no se acercaban ahora nunca a Lowood. El ama de llaves se había marchado por miedo a la infección, y su sucesora, antigua matrona en el dispensario de Lowton, era más tolerante y más compasiva. Además, éramos menos a comer, ya que las enfermas tomaban muy poco alimento, y nuestros platos estaban siempre más llenos que antes. Cuando no había tiempo de preparar una comida en regla, lo que ocurría a menudo por entonces, se nos daba un trozo de pastel frío o un pedazo de pan y queso, y nos íbamos a comerlo al bosque a nuestras anchas. Mi lugar favorito era una piedra ancha y lisa a la que se llegaba atravesando un arroyo del bosque, operación que yo realizaba después de descalzarme. La piedra era lo bastante amplia para permitir que se instalara en ella conmigo otra niña, Marian Wilson, algunos años mayor que yo, y a la que eligiera por camarada porque su trato me complacía mucho. Como conocía la vida mejor que yo, me contaba muchas cosas que me encantaban. Mi curiosidad, a su lado, quedaba bien satisfecha. Me perdonaba fácilmente mis defectos y no trataba de imponer su criterio sobre mis opiniones. Tenía un turno para hablar y yo otro para preguntar. Así, solíamos andar siempre juntas, experimentando mucho placer, si no mucha ventaja, en nuestra relación. ¿Qué se había hecho de Ellen Burns? ¿Por qué yo no compartía con ella mis días de dulce libertad? ¿Me había cansado de su compañía? Marian era, de cierto, muy inferior a mi primera amiga, solo podía contarme algún cuento divertido, mientras Ellen me hubiera ofrecido con su conversación puntos de vista más vastos. Pese a todos mis defectos, no me había cansado de Ellen, ni dejado de abrigar hacia ella un sentimiento tan devoto, profundo y tierno como nunca experimentara mi corazón. ¿Y cómo podía ser de otro modo si Ellen no dejaba jamás de manifestarme una amistad leal y serena, jamás interrumpida por disgustos ni malos humores? Pero Ellen se encontraba entonces enferma y yo había dejado de verla hacía varias semanas.
No estaba en la zona del edificio destinada a las demás pacientes, porque su enfermedad no era tifus, sino tuberculosis, dolencia que yo, en mi ignorancia, creía susceptible de curarse con tiempo y cuidados. Me confirmaba esta idea el hecho de que, una o dos veces, cuando las tardes eran muy buenas y calurosas, Miss Temple solía sacar a Ellen al jardín. Mas yo no le podía hablar, porque ella, sentada en la galería, estaba a mucha distancia de mí, que me hallaba en el bosque. Una tarde, a principios de junio, estuve en el bosque con Marian hasta muy tarde. Como de costumbre, nos habíamos separado de las demás y nos alejamos tanto que nos extraviamos. Para orientarnos tuvimos que preguntar en una cabaña solitaria. Al regresar, ya había salido la luna. A la puerta del jardín estaba una jaca, que reconocimos como la del médico. Marian sugirió que alguna debía hallarse muy mal cuando llamaban a Mr. Bates tan tarde. Ella penetró en la casa. Yo me quedé unos minutos plantando en mi parcela del jardín unas raíces que había recogido en el bosque y que temía que se secasen si las dejaba para la mañana siguiente. Terminada mi tarea, permanecí allí un breve rato aún. Olían suavemente las flores, caía el rocío, la noche era apacible, cálida y majestuosa. La brisa del oeste prometía un día siguiente tan bueno como el que acababa de terminar. La luna se levantaba lentamente en el cielo. Yo contemplaba aquel espectáculo gozando del tanto como puede gozar un niño. Y en mi mente se elevó un pensamiento nuevo en mí hasta entonces. Qué triste es estar enfermo, en peligro de muerte. El mundo es hermoso. Qué terrible debe de ser que le arrebaten a uno de él para ir a parar Dios sabe dónde. Mi cerebro hizo entonces su primer esfuerzo para comprender cuánto en él se había imbuido respecto al cielo y al infierno. Por primera vez me sentí conturbada y horrorizada. Y por primera vez también, mirando en torno mío, me sentí rodeada por un abismo impenetrable. Solo existía un punto firme, el mundo en que me apoyaba, y todo en torno, eran nubes imprecisas y profundidades vacías. Me estremecí ante el pensamiento de verme alguna vez precipitada en aquel caos. Mientras meditaba estas ideas, oí abrirse la puerta. Mr. Bates salía y una celadora iba con él. Cuando el médico hubo montado y partido, corrí hacia la mujer. ¿Cómo está Ellen Burns? Muy mal, me contestó. ¿Es ella a quien Mr. Bates ha visitado? Sí. ¿Y qué dice? Que no estará aquí mucho tiempo. De haber oído tal frase el día anterior, yo hubiera deducido que mi amiga iba a ser trasladada a Northumberland, a su propia casa. No habría sospechado que aquello significaba que Ellen iba a morir. Pero en aquel momento lo comprendí inmediatamente. Me pareció evidente que los días de Ellen en este mundo estaban contados y que iba a pasar a la región de los espíritus. Me sentí horrorizada y disgustada y a la vez experimenté la imperiosa necesidad de verla. Pregunté, pues, en qué cuarto se hallaba. En la habitación de Miss Temple, contestó la celadora. ¿Puedo ir a verla? No, niña, no. No es posible. Anda, entra. Esta hora es mala para estar aquí fuera. Te expones a coger la fiebre. La mujer cerró la puerta y me dirigí al salón de estudio. Ya era el momento. El reloj daba las 9 y Miss Miller comenzaba a llamar a las discípulas para ir al dormitorio. No pude conciliar el sueño, y unas 2 horas más tarde,
Cuando sentí que todas mis compañeras dormían, me levanté sin miedo, me puse el vestido sobre la ropa de noche y, descalza, salí en busca del cuarto de Miss Temple. Estaba al otro extremo de la casa, pero yo conocía el camino, a la luz de una espléndida luna de verano que entraba, aquí y allá, por las ventanas de los corredores, me orienté sin dificultades. Un fuerte olor de alcanfor y vinagre invadía los pasillos próximos al dormitorio de las enfermas. Pasé junto a la puerta cautelosamente, para que la celadora que pasaba la noche en el dormitorio no me sintiese. Temía que me descubrieran y me hiciesen volver atrás. Y yo necesitaba ver a Ellen. Quería abrazarla antes de morir, darle el último beso, cambiar con ella la última palabra. Descendí una escalera, atravesé parte del piso bajo y abrí y cerré silenciosamente 2 puertas. Subí otro tramo de escalera y me encontré ante la alcoba de Miss Temple. Reinaba un silencio profundo. Se filtraba una suave luz por el agujero de la cerradura y bajo la puerta, que estaba entornada, sin duda para que la enferma pudiese respirar aire fresco. Impaciente y angustiada, empujé el batiente. Mis ojos buscaron, ansiosos, a Ellen. Temía encontrarla muerta. Contiguo al lecho de Miss Temple y medio tapada por sus cortinas blancas, había una camita. Divisé bajo las ropas de la cama una forma humana, pero la cara estaba cubierta por los tapices. La sirvienta a quien yo hablara en el jardín dormía, acomodada en una butaca. Una bujía a medio consumir ardía sobre la mesa. Miss Temple no estaba. Luego supe que había sido llamada para atender a una enferma que sufriera un acceso de delirio. Avancé, me detuve al lado de la cama. Mi mano tocó la cortina. Pero preferí hablar antes que mirar, me asustaba la posibilidad de encontrar un cadáver. Ellen, murmuré suavemente, ¿estás despierta? Ella se movió y separó las cortinas. Su rostro aparecía pálido y consumido, pero tranquilo como siempre. Me pareció tan poco cambiada, que mi temor se disipó instantáneamente. ¿Es posible que seas tú, Jane?, me dijo con su amable voz de costumbre. No, pensé, no es posible que vaya a morir. No moriría con esa serenidad ni hablaría como habla. Están equivocados. Me incliné sobre mi amiga y la besé. Su frente estaba helada. Sus mejillas, sus manos, sus muñecas, estaban heladas también y parecían transparentes. Pero su sonrisa era la habitual. ¿Cómo has venido, Jane? Son más de las 11, las he oído dar hace algunos minutos. He venido a verte, Ellen. Me han dicho que estabas mala y no he podido dormirme sin hablarte primero. Has llegado tiempo de decirme adiós. Probablemente será el último. ¿Es que te vas, Ellen? Te llevan a tu casa. Sí, a mi casa, a mi última casa, a la definitiva. No, no, Ellen, murmuré, acongojada. Y, mientras trataba de reprimir mis lágrimas, un golpe de tos acometió a mi amiga. No obstante, no despertó a la celadora. Cuando hubo pasado el acceso, me cuchicheó. Jane, tienes los pies desnudos. Tápatelos con mi colcha. Lo hice así, ella me abrazó y permanecimos un rato juntas, muy apretadas. Ella dijo, luego, siempre en voz baja: «Soy feliz, Jane. No creas que me he disgustado cuando he oído decir que iba a morir.
Todos hemos de morir alguna vez. Además, esta enfermedad no es cruel, hace sufrir poco y no perturba los sentidos. No dejo quienes me lloren. Tengo padre, pero últimamente ha vuelto a casarse y no me echará gran cosa de menos. Muriendo joven, me evito muchos sufrimientos. Yo no tengo cualidades ni dotes para abrirme camino en el mundo y estaría siempre, si viviese, cometiendo errores. Pero, ¿qué va a ser de ti, Ellen? ¿Acaso sabes a dónde vas a ir a parar? Sí, lo sé, porque tengo fe. Voy a reunirme con Dios, nuestro Creador. Me entrego en sus manos y confío en su bondad. Cuento con impaciencia las horas que faltan para ese venturoso momento. Dios es mi Padre y mi amigo. Le amo y creo que Él me ama a mí. ¿Volveré a verte, Ellen, después de mi muerte? Sí, vendrás a la misma mansión de dicha y el mismo Padre de todos te recibirá, Jane. Hubiera querido preguntarle dónde estaba aquella mansión y si existía, pero callé. Abracé otra vez a Ellen y escondí mi cabeza en su pecho. Ella me dijo, con dulce tono: «Qué a gusto me siento». El último golpe de tos me fatigó un poco y creo que ahora podría dormirme. Pero no es necesario que te vayas, Jane. Me encuentro muy bien a tu lado. Estaré contigo, Ellen. No me iré de aquí. ¿Estás calientita? Sí. Entonces, que descanses, Jane. Me besó, la besé, y ambas nos dormimos enseguida. Cuando me desperté era de día. Noté en torno mío un movimiento inusitado. Una celadora me llevaba en brazos al dormitorio a través de los corredores. No me reprendieron por salir de mi habitación. Todos estaban demasiado ocupados para pensar en minucias. No se me dio explicación, ni contestación alguna a mis muchas preguntas. Pero un día o dos más tarde me enteré de que, al volver Miss Temple con acento su alcoba, me encontró tendida en la camita, con la cabeza sobre el hombro de Ellen y mis brazos rodeando su cuello. Yo estaba dormida y Ellen estaba, muerta. Su tumba está en el cementerio de Brockpie Bridge. Durante 15 años después de su muerte, solo la cubrió un montón de tierra en el que crecía la yerba. Ahora, una lápida de mármol gris, con su nombre y la palabra Resurgam inscritos en ella, marca el lugar donde yace para siempre mi amiga. Capítulo 10. Hasta ahora he consagrado varios capítulos a detallar todos los pormenores de mi insignificante existencia. Pero esta no es una biografía propiamente dicha, por tanto, puedo pasar en silencio el transcurso de mi vida durante 8 años a partir de los 10, no consagrándole más que algunas breves líneas. Una vez que la fiebre tífica hubo cumplido su tarea de devastación en Lowood, desapareció por sí misma, pero no antes de que su virulencia hubiese llamado la atención pública. Hecha una investigación sobre el origen de la epidemia, la indignación general fue muy grande. Lo malsano del emplazamiento del colegio, la cantidad y calidad de la comida de las niñas, el agua infectada que se usaba en su preparación y la insuficiente limpieza, vestuario e instalación de las recogidas, produjeron un resultado muy mortificante para Mr. Bracklehurst, pero muy beneficioso para la institución. Personas adineradas y bondadosas del condado suscribieron generosas aportaciones para la mejora del colegio, se establecieron nuevas reglas, y los fondos de la escuela se enviaron a una comisión que debía administrarlos. Lo muy influyente que era Mr. Bracklehurst impidió que fuese destituido,
pero se le relegó al cargo de tesorero y otras personas, más compasivas y mejores que él, asumieron parte de los deberes que antes ejerciera. La escuela, muy mejorada, se convirtió entonces en una verdadera institución de utilidad pública. Yo viví en ella 8 años desde su reorganización, 6 como discípula y 2 como profesora, y puedo atestiguar, en ambos sentidos, el saludable cambio operado en la casa. Durante aquellos 8 años mi vida fue monótona, pero no infeliz, porque nunca estuve ociosa. Tenía a mi alcance las posibilidades de adquirir una sólida instrucción, era aplicada y deseaba sobresalir en todo y granjearme las simpatías de las profesoras. Cuando llegué a ser la primera discípula de la primera clase, fui promovida a profesora y desempeñé el cargo durante 2 años, al cabo de los cuales mi vida se modificó. Miss Temple, a través de todos los cambios, había conservado su cargo de inspectora. A ella debía yo casi todos mis conocimientos. Su trato y amistad eran mi mayor solaz, era para mí una madre, una maestra y una compañera. Al fin se casó con un sacerdote, un hombre tan excelente, que casi se merecía una mujer como ella, y se trasladó a otra parte a vivir. Perdí, pues, a aquella buena amiga. Al irse me pareció que se iban también todos los sentimientos, todas las ideas que me hicieran considerar, en cierto modo, a Lowood como mi propia casa. Yo había asimilado muchas de las cualidades de Miss Temple, el orden, la serenidad, la autoconvicción de que era feliz. A los ojos de las demás pasaba por un carácter disciplinado y tranquilo y hasta a mí misma me lo parecía. Pero el destino, en forma del padre Nasmith, se interpuso entre Miss Temple y yo. La vi, por última vez, a raíz de la boda, subir, con su ropa de viaje, a la silla de posta que se la llevaba, y luego contemplé el vehículo subir la colina y desaparecer entre los árboles. Me retiré a mi alcoba y pasé a solas casi todo el resto del día que, en atención a lo excepcional del caso, se consideraba semifestivo. Todo el tiempo estuve paseando por mi cuarto. Al principio creí que solo me hallaba triste por la pérdida de mi amiga. Pero al cabo de mis reflexiones llegué a otro descubrimiento, y era el de que, desaparecida Miss Temple y, con ella, la atmósfera de serenidad que la rodeaba y que yo asimilara, se fumaban también todos los pensamientos y todas las inclinaciones que el contacto con ella me produjeran, y volví a sentirme en mi elemento natural y a experimentar las antiguas emociones. Hasta entonces, mi mundo había estado reducido a las paredes de Lowood y mi experiencia se constreñía a la de sus reglas y sistemas. Más ahora recordaba que había otro mundo, y en él un amplio campo de esperanzas, sensaciones y goces para quien tuviera el valor de arrastrar sus peligros. Abrí la ventana y miré al exterior. Los 2 cuerpos del edificio, el jardín, las colinas que lo dominaban. Mis ojos contemplaron las cumbres azules. Aquellas alturas cubiertas de rocas y matorrales eran como los límites de un presidio, de un destierro. Imaginé la blanca carretera que, bordeando el flanco de una montaña, se desvanecía entre otras 2, en un desfiladero, y evoqué la lejana época en que yo siguiera aquel camino. Recordé el descenso entre las montañas. Parecía que hubiera transcurrido un siglo desde que llegara a Lowood para no volver a salir de él. Mis vacaciones habían transcurrido siempre en el colegio. Mi tía no me llamó nunca a Gateshead, ni ella ni sus hijos me visitaron jamás. Yo no me comunicaba para nada con el mundo exterior. Reglas escolares, deberes escolares, costumbres escolares, voces, rostros, tipos,
preferencias y antipatías dentro de la escuela, tal era lo que yo conocía del mundo. Y ahora sentía que esto no me bastaba, que estaba fatigada de la ruina de aquellos 8 años. Deseaba libertad, ansiaba la libertad y oré a Dios por conseguir la libertad. Necesitaba cambios, alicientes nuevos y, en conclusión, reconociendo lo difícil que era conseguir la libertad anhelada, rogué a Dios que, al menos, si había de continuar en servidumbre, me concediese una servidumbre distinta. En aquel momento, la campana llamó a cenar y yo descendí las escaleras. No pude reanudar el hilo de mis pensamientos hasta la hora de acostarme. Y, aun entonces, otra profesora que compartía mi alcoba me abrumó con una prolongada efusión de locuacidad. Con qué afán deseaba yo que el sueño impusiese silencio a mi compañera. Se me figuraba que, si podía retrotraerme a mis meditaciones de poco antes, junto a la ventana, quizá lograra que se me ocurriese alguna sugerencia capaz de facilitar la consecución de mis deseos. Al fin, Miss Grace comenzó a roncar. Era una robusta galesa llena de salud. Hasta entonces, sus ruidos nasales me habían molestado considerablemente. Pero aquella noche fue un alivio para mí oírla roncar, porque ello me libraba de inoportunidades. Y mis pensamientos de antes recuperaron instantáneamente su actividad. Una nueva servidumbre, reflexioné. Cierto que esa palabra no suena tan dulce como las de libertad, alegría, sensación. Pero tales vocablos, aunque deliciosos, no son para mí más que eso, meros vocablos, y probablemente muy difíciles de convertir en realidades. Más una nueva servidumbre es cosa hacedera. Servir, se puede siempre. Yo he servido aquí 8 años. ¿Por qué no he de poder hacerlo en otro sitio? Sí, sí puedo. Nadie tiene derecho a mandar en mi voluntad. Lo que pienso es realizable, no hace falta más sino que mi imaginación descubra los medios de conseguirlo. Me senté en el lecho, quizá para estimular mi imaginación. La noche era fría. Me eché un chal sobre los hombros y concentré mis pensamientos en el modo de resolver el problema que me preocupaba. ¿Qué quiero? Un empleo nuevo, en un sitio nuevo, entre caras nuevas y en condiciones nuevas. Quiero esto, porque no puedo aspirar a cosa mejor. ¿Qué hacen los que desean obtener un empleo diferente al que tienen? Supongo que apelarán a sus amigos, pero yo no tengo amigos. Ahora bien, hay muchos que no tienen amigos y se valen por sí mismos. ¿Cómo lo hacen? Yo no podía decirlo, ni tenía quien me lo aclarara. Traté de poner en orden mi cerebro para encontrar la respuesta justa y pronta. Trabajé mentalmente durante 1 hora, con intensidad. Mis sienes y mi pulso latían apresurados. Pero mis esfuerzos eran inútiles, me debatía en un caos mental. Excitada y febril por aquella estéril tarea, di un paseo por la alcoba para calmarme. A través de la cortina de la ventana vi brillar algunas estrellas. Sentí un escalofrío y me volví al lecho. Sin duda, en mi ausencia del lecho, una hada bondadosa había colocado la anhelada sugerencia sobre mi almohada porque, apenas acostada, di con la solución. Los que desean un empleo, se anuncian. Por tanto, hay que anunciarse en el diario del condado. ¿Cómo hacerlo? La respuesta fue también inmediata. Pones el texto del anuncio y el importe en un sobre dirigido al editor del periódico y lo depositas todo, en la primera oportunidad que tengas,
en la oficina de correos, advirtiendo en el anuncio que dirijan la contestación a lista de correos. Al cabo de una semana puedes ir a buscar las cartas que haya y obrar en consonancia con ellas. Una vez que hube estudiado el plan y dado los últimos toques, me sentí satisfecha y pude dormirme al fin. Me levanté muy temprano, redacté mi anuncio y lo guardé en el sobre antes de que hubiera tocado la campana dando la señal de levantarse. El anuncio rezaba así: Señorita joven, acostumbrada a enseñar, no me faltaba razón. ¿Acaso no había ejercido de maestra durante 2 años? Desea colocación en casa particular para educar niños menores de 14 años. Yo pensaba que, teniendo yo 18, no me respetarían mis pupilos si contaban mi edad aproximada. Conoce todo lo esencial para dar una buena instrucción, así como francés, dibujo y música. En aquellos tiempos, lector, este ahora reducido cuadro de conocimientos, era muy pasadero. Dirigirse a lista de correos, Loughton, condado de. Todo el día permaneció aquel importante documento en mi gaveta. Después del té, pedí permiso a la nueva inspectora para ir a Loughton a hacer algunos recadillos míos y de algunas de mis discípulas. Otorgado el permiso, me puse en marcha. Había una caminata de 2 millas y la tarde caía ya, pero los días eran largos aún. Visité 1 o 2 tiendas, deposité mi carta y regresé en medio de una lluvia torrencial, con las ropas caladas, pero con el corazón alegre. La semana siguiente me pareció muy larga. Llegó, no obstante, a su término, como todas las cosas de este mundo, y de nuevo, al caer de una agradable tarde de otoño, me encontré recorriendo a pie el camino de Loughton. La ruta era pintoresca, pero yo pensaba más en las cartas que hubiera o no hubiese en correos que en el encanto que pudieran tener arroyos, praderas y cañadas. El pretexto de mi excursión, esta vez, era tomarme medida de unos zapatos. Fui, pues, primero al zapatero y luego recorrí la quieta calle que conducía a la administración de correos, la cual estaba a cargo de una anciana señora que usaba lentes y llevaba mitones negros. ¿Hay cartas a nombre de J.E.? Pregunté. Me miró por encima de los lentes y revolvió en un cajón. No aparecía nada y mis esperanzas comenzaron a decaer. Al fin encontró una carta dirigida a J.E. La examinó largamente y luego me la tendió a través del mostrador, no sin dirigirme otra inquisitiva y desconfiada mirada. ¿No hay más que una?, interrogué. Nada más, repuso. La guardé en el bolsillo y me apresuré a regresar. La disciplina del establecimiento exigía que yo estuviese de vuelta antes de las 8 y eran ya casi las 7:30. Al llegar, tenía que cumplir varias obligaciones todavía: estar con las muchachas durante la hora de estudio, leerles las oraciones, acompañarlas al lecho y cenar con las demás profesoras. Luego, al retirarme, la inevitable Miss Grace me acompañó. En el candelero solo quedaba un pequeño cabo de vela y temí que la conversación de mi compañera durase más que el cabo, pero afortunadamente la pesada cena que había deglutido hizo sobre ella un efecto soporífico. Antes de terminar de desvestirme, ya estaba roncando. Quedaba aún 1 pulgada de vela. A su luz leí la carta, que era muy breve. Si J.E. posee los conocimientos indicados en su anuncio del pasado jueves, y si puede dar buenas referencias de su competencia y conducta, se le ofrece un empleo para atender a una sola niña de 10 años de edad. El sueldo son 30 libras al año. J.E.
puede enviar informes, nombre, dirección y demás detalles a Lady Fairfax, Thornfield, Millcote, Condado de. Examiné detenidamente el papel. La escritura era un poco anticuada e insegura, como de mano de anciana. Tal circunstancia me pareció satisfactoria. Yo temía, al lanzarme a aquella empresa por mis propios medios, verme envuelta en algún enredo, y deseaba que todo marchase bien, con seriedad, en regla. Y me parecía que una señora anciana era un buen elemento en un asunto como el que tenía entre manos. Me parecía ver a Lady Fairfax con un gorrito y un traje negro de viuda, tal vez seca de trato, pero no grosera, un tipo de señora inglesa a la antigua usanza. Thornfield era, sin duda, el nombre de su casa, seguramente un lugar limpio y ordenado. Millcote, Condado de. Evoqué mentalmente el mapa de Inglaterra. Millcote estaba situado 70 millas más cerca de Londres que el lugar donde yo residía ahora, y era un centro fabril. Mejor que mejor, habría más movimiento, más vida. Mi cambio iba a ser completo. La idea de vivir entre inmensas chimeneas y nubes de humo no era muy fascinadora, pero, pensé, sin duda Thornfield estará bastante lejos de la ciudad. En aquel momento se extinguió la luz. Al día siguiente di nuevos pasos en mi asunto. Mis planes no podían continuar secretos, era preciso comunicarlos a los demás para que llegasen a buen fin. Pedí y obtuve una audiencia de la inspectora y le indiqué que tenía la posibilidad de obtener una colocación con doble sueldo de las 15 libras anuales que me pagaban en Lowood. Le rogué que hablase con Mr. Bracklehurst u otro miembro del patronato para que me autorizasen a citar el colegio como referencia. Ella consintió amablemente en actuar como mediadora. La inspectora, en efecto, habló del asunto con Mr. Bracklehurst, y éste dijo que había que contar ante todo con mi tía, que era mi tutora por derecho propio. Se escribió, por tanto, a Lady Reed. Mi tía respondió que yo podía hacer lo que quisiera, ya que ella había renunciado, desde mucho tiempo atrás, a intervenir en mis asuntos. La carta fue pasada al patronato y éste, tras un pesado trámite, me concedió permiso para trasladarme al nuevo empleo que se me ofrecía, dándome, además, la seguridad de que se me expediría un certificado acreditativo de mi capacidad y buen comportamiento, como alumna y como profesora, firmado por los directores de la institución. Una vez que se me entregó dicho certificado, en lo que se tardó un mes, envié copia de él a Lady Fairfax, quien contestó diciendo que estaba satisfecha y que en un plazo de 15 días podía ir a tomar posesión de mi puesto de institutriz. La quincena pasó rápidamente. Inicié mis preparativos. Yo no tenía mucha ropa, sino solo la imprescindible. La guardé en el mismo baúl que 8 años atrás trajera a Lowood. Todo quedó empaquetado y preparado. Media hora después fue llamado el recadero que debía llevar mi equipaje a Loughton. Yo saldría la mañana siguiente, muy temprano, para tomar allí la diligencia. Tenía ya limpios y a punto mi traje negro de viaje, mi sombrero, mis guantes y mi manguito, y había revisado todos mis cajones para asegurarme de que no me dejaba nada. Pero aunque había pasado todo el día en pie, me resultaba imposible estar quieta siquiera un instante, tal era mi excitación. Aquella noche iba a cerrarse una época de mi vida y una nueva iba a abrirse a la mañana siguiente. ¿Quién podía dormir en el intervalo? Entonces, una criada me abordó en el pasillo por el que yo paseaba inquieta como un alma en pena. Señorita, me dijo,
Una persona desea hablar con usted. No pregunté quién era. Pensé que el mandadero. Corrí escaleras abajo y me dirigí a la cocina, donde supuse que le habrían hecho pasar. Al cruzar el salón en que nos reuníamos las maestras, una persona salió a mi encuentro. Es ella. Estoy segura, dijo la persona que me cortaba el paso, cogiéndome la mano. Miré y vi a una mujer joven aún, con aspecto de sirvienta bien vestida. Tenía el cabello y los ojos negros y su talante era muy agradable. «Es posible que no me recuerde usted, Miss Jane», dijo con voz y sonrisa que reconocí enseguida. La besé y abracé. «Bessie, Bessie, Bessie». Fue cuanto acerté a decir. Ella lloraba y reía a la vez. Luego las dos pasamos al salón. Junto al fuego había un niño de unos 3 años con un trajecito a rayas. «Mi hijo», dijo Bessie. «¿Con qué te has casado, Bessie?» «Sí, hace unos 5 años. Con Robert Levan, el cochero. Además de Bobby, tengo una niña y la he bautizado con el nombre de Jane». «¿No vives en Gateshead?» «Vivo en la portería». El portero antiguo se fue. «¿Cómo están todos allí?» «Pero antes, siéntate, Bessie». «¿Quieres sentarte en mis rodillas, Bobby?» Bobby prefirió instalarse en las de su madre. «No está usted muy alta ni muy guapa, Miss Jane», dijo Bessie. «Se me figura que no le ha ido muy bien en el colegio. Miss Elisa le lleva a usted la cabeza y con mi Georgiana se pueden hacer dos como usted. Es muy guapa». «Mucho». El último invierno estuvo en Londres y todos la admiraban. Un señorito joven se enamoró de ella. No sabe lo que pasó. Pues que huyeron juntos. Pero les encontraron a tiempo y los detuvieron. Fue Miss Elisa quien les encontró. Creo que está envidiosa de su hermana. Ahora las dos se llevan como perro y gato, están riñendo siempre. ¿Y Honred? No es lo que su madre hubiera deseado. Le suspendieron en los exámenes. Sus tíos querían que fuese abogado, pero es un libertino y un holgazán y temo que no haga nunca nada de provecho. ¿Qué aspecto tiene? Es muy alto y algunos dicen que guapo. Pero con aquellos labios tan gruesos. ¿Y mi tía? De aspecto bien, pero yo creo que la procesión anda por dentro. La conducta del señorito la disgusta mucho. No sabe usted el dinero que gasta ese chico. ¿Vienes de parte de mi tía, Bessie? No. Hace mucho que tenía deseos de verla, y como he oído que se ha recibido una carta diciendo que se marcha usted a otro sitio, he querido visitarla antes de que se aleje más de mí. Me parece que te defraudo, Bessie, dije, notando que, en efecto, sus miradas no indicaban una admiración profunda, aunque sí afecto sincero. No crea, está usted bastante bien y tiene aspecto de verdadera señorita. Vale usted más de lo que esperaba, usted, de niña, no era guapa. La sincera contestación de Bessie me hizo sonreír. Comprendía que era exacta, pero confieso que no me halagaba en exceso. A los 18 años se desea agradar y la convicción de que no se tiene un aspecto muy atractivo dista mucho de ser lisonjera. En cambio, debe usted de ser muy inteligente, agregó Bessie por vía de consuelo. ¿Sabe usted mucho? Toca el piano. Un poco. En el salón había uno.
Bessie lo abrió y me pidió que le regalase con una audición. Toqué 1 o 2 valses, y ella se mostró encantada. Las señoritas no tocan tan bien, dijo con entusiasmo. Ya sabía yo que usted la superaría. ¿Sabe usted dibujar? Ese cuadro de encima de la chimenea es uno de los que he pintado. Era un cuadrito a la aguada que había regalado a la inspectora como muestra de mi agradecimiento por su intervención en el asunto de mi empleo. ¡Qué bonito es! Es tan lindo como los que pinta el maestro de dibujo del señorito. Las señoritas no harían nunca cosa semejante. ¿También sabe usted francés? Sí, Bessie, lo leo y lo hablo. ¿Y bordar? Sí. Es usted una señorita completa. Ahora querría hacerle otra pregunta. No he oído hablar nunca de sus parientes por parte de padre. Nunca en mi vida. Pues la señora decía siempre que eran pobres y despreciables, pero yo creo que no, porque hace 7 años, un tal Mr. Elle fue a Gatesead y preguntó por usted. La señora le dijo que estaba usted en un colegio a 50 millas de distancia y él se disgustó mucho. Tenía que embarcar para un país lejano y el buque zarpaba de Londres al cabo de 1 o 2 días. No podía esperar. Aparentaba ser todo un caballero. Creo que era hermano de su padre, señorita. ¿A qué país se iba, Bessie? A una isla a miles de millas de aquí, un sitio que produce vino. Me lo dijo el mayordomo. ¿Madeira? Sugerí. Madeira, eso es. ¿Y se fue, dices? Sí, solo estuvo unos minutos en la casa. La señora lo recibió con mucha altivez y cuando se marchó dijo que era un vil mercader. Mi Robert cree que debe ser exportador de vinos. Durante más de 1 hora, Bessie y yo hablamos de los viejos tiempos. Luego tuvo que dejarme. A la mañana siguiente la vi durante un momento en Lowton, mientras esperaba la diligencia. Nos separamos, al fin, en la puerta de la posada de Bracklehurst. Ella tomó el camino de Lowood Fell para esperar el coche que la conduciría a Gatesead. Yo subí al carruaje que iba a llevarme hacia una nueva vida y una nueva tarea en los desconocidos alrededores de Millcote. Si has pasado un momento agradable, puedes darme un me gusta al video, así el contenido llegará a más personas. También puedes hacerme un pequeño donativo para que este canal siga creciendo día a día, y muchas gracias.